Violación del secreto médico. Una joven fue denunciada y detenida cuando acudió a un hospital por un aborto en curso. La mujer, de 28 años, fue detenida en forma ilegal luego de que las médicas del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires avisaron a la policía ante la presunción de que la interrupción del embarazo había sido provocado por la misma paciente. La joven fue detenida durante 10 horas en la comisaría 53ª de la Policía Federal cuando todavía sufría pérdidas. La izquierda al poder. El PJ y el Partido Obrero se impusieron en las elecciones en Salta. El oficialismo, encabezado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, mantuvo los 2/3 de las bancas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la provincia. Por su parte, en un resultado histórico, el Frente de Izquierda, encabezado por el Partido Obrero, ganó en la capital salteña en las categorías de diputados, senadores y concejales. De vuelta al trabajo. Hoy se define cómo y dónde retoma su actividad presidencial Cristina Fernández. Tras el alta neurológica y neuroquirúrgica otorgada el fin de semana, los médicos de la presidenta analizan el resultado de los estudios cardiológicos y deciden la manera en que la mandataria volverá a desarrollar su tarea oficial. Se presume que el retorno será paulatino y que los primeros días trabajará desde la Quinta de Olivos. Ni Mauricio lo banca. Macri se vio obligado a repudiar los dichos de su asesor, quien había hecho un elogio público de Hitler. El jefe de gobierno porteño consideró inaceptable la frase del experto en marketing político y asesor del PRO, Jaime Durán Barba, quien en una entrevista aseguró que Hitler fue un tipo espectacular. No existen calificativos positivos posibles para una persona responsable del mayor genocidio de la historia de la humanidad, consideró el líder PRO. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy, incluido lo que veíamos recién con Magallanes, que tiene que ver con las declaraciones de Durán Barba. Pero vamos a hablar de uno de los temas preocupantes, tiene que ver con la situación por la que ha atravesado una chica aquí en la ciudad de Buenos Aires con una situación muy delicada, Mariana. Sí, ¿no? La verdad que tremendo lo que le pasó a esta joven que se presenta, esto ocurrió a mediados de junio, pero recién trasciende ahora, se presenta en un hospital, en el Hospital Fernández, acá cerquita del canal, sí, con un aborto en curso. Esto le suele pasar a muchas mujeres. Tienen una situación de aborto por alguna circunstancia y se presenta en el hospital. Las médicas sospechan que se lo había provocado ella, porque le detectan pastillas, hay pastillas que se pueden utilizar para provocarse un aborto, y la atienden. Pero después de atenderla al día siguiente, no habían pasado 10 horas de la atención, la mujer todavía tenía las consecuencias de la atención, tenía pérdidas, le hacen una denuncia en la policía, dan conocimiento de este hecho ante la presunción de una acción delictiva, de un hecho delictivo, como puede ser la provocación de un aborto, la denuncian. Viene personal de la comisaría, interviene un juzgado, la llevan presa, está presa, detenida durante 10 horas, con pérdidas todavía. Y se arma una causa, presa en la comisaría, en una celda. A la comisaría del hospital, digamos. No, a la comisaría del hospital no, a la comisaría a la 53. Por eso no, del hospital a la comisaría. Claro, la trasladan en un móvil policial y la detienen. Esto es terrible por varias circunstancias. Se viola, o sea, la médica que la denuncia violó el secreto profesional. Por otro lado, no tienen obligación de denunciar estas situaciones y hay jurisprudencia, hay directivas, normativa de la Corte en relación a este tema. A ver, ¿por qué no? Porque una persona cuando llega con una situación grave, como puede ser un aborto en curso que necesita atención, está pidiendo auxilio y ahí en ese marco se devela que podría haber un hecho delictivo. Y lo que ha dicho la Corte en este sentido, y hay un fallo de 1966 que se conoce como el plenario de Natividad Frías de la Cámara del Crimen, que dice que ninguna causa judicial se puede abrir y seguir contra una mujer en estas circunstancias, porque la mujer se está autoincriminando para proteger su salud. Claro, es una situación crítica. Es muy delicado porque si no ella puede dudar sobre si ir al hospital a atenderse o no. O sea, el resultado de la judicialización podría ser ese. Digamos. Justamente es ese, con lo cual hay directivas claras. Primero, los médicos de no violar el secreto profesional. Esto es básico. Claro. El segundo tema es que la policía intervenga y se abre una causa judicial. Hay directivas claras para los operadores de la justicia que no deben continuar una denuncia en este marco. Finalmente, esta mujer resulta absuelta. Se cierra la causa por estos motivos, porque no se puede autoincriminar, porque se violó el derecho a la intimidad, el derecho a la salud incluso. Ahora, ¿qué mujer va a ir ahora sabiendo que en el Hospital Fernández, como en otros hospitales
del país, porque esto lamentablemente sucede, a atenderse en una situación similar, ante el temor de ser denunciada y de atravesar una situación similar. Claro. Y esto lo que va a hacer es poner en riesgo, que sucede, gravemente a las mujeres que atraviesan una situación así. Ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo algo al respecto de parte del ministro de Salud, de parte Mira, del yo jefe de consulté, gobierno. pues esta nota la publiqué hoy en el diario Sí. Página 12 y hablé la semana pasada con la gente del Ministerio de Salud. Quise hablar con la ministra de Salud. ¿Por qué? Porque la Defensoría intervino, tuvo una defensora oficial, la Defensoría Oficial de Nación intervino en este caso. Y dada la gravedad de las distintas intervenciones, tanto de los médicos como del personal de justicia, sacó un dictamen donde comunica al Ministerio de Salud de la ciudad, al director del Hospital Fernández, a la Cámara del Crimen y a la Corte Suprema, a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, esta circunstancia, diciendo acá hubo mala actuación de personal médico y mala actuación de personal policial y judicial. Prestemos atención, hace falta protocolos de actuación para que cada uno sepa cómo debe actuar ante estas circunstancias. ¿Qué dijo el Ministerio de Salud? Me preguntabas vos, de la ciudad. A ver. Que ellos dan la directiva de que hay que, ante la percepción de que puede haber un hecho delictivo, se debe denunciar. Esto es grave, realmente es muy grave, porque se están violando, y digo esto por las consecuencias que pueda traer. Marian, ¿no? pero hay un protocolo sobre cómo actuar en casos de abortos no punibles y demás hemos Sí. hablado En varias veces algunas de ese tema. jurisdicciones Ahora, hay, en sí. estos casos, una mujer que llega a Sí, una situación... hay resoluciones claras, porque esto es atención posaborto, así se llama técnicamente, ¿no? En todo el país hay resoluciones claras del Ministerio de Salud de Nación y en todas las jurisdicciones, porque se han aprobado, tiene que haberlas, de qué deben hacer los médicos cuando una mujer llega con un aborto en curso, que es la atención posaborto. Se le debe garantizar la atención sin dar intervención a la policía o a la justicia. Esto está claro. Evidentemente hace falta capacitación, hace falta preparación y hace falta dar órdenes más claras, y creo que el Ministerio de Salud de la ciudad se confunde terriblemente en ordenar a los médicos que den aviso a la policía en estos casos. Otro de los temas que veíamos también así en el resumen de los temas más importantes del día de hoy pasa por la salud de la presidenta, que finalmente recibió el alta médica, ¿no es cierto? Sí, recibió ayer, Lucho, el alta médica. Faltaba un último examen, un examen cardiológico con un Holter, que no sé exactamente qué es. Pero... Holter. Un Holter. ¿Qué es un Holter? Un Holter es un aparatito. registro, Yo es le un pregunto a aparatito Lucho que sabe de medicina. Es un Es aparatito cierto. que lo que hace es registrar el ritmo cardíaco durante 24 horas o más, depende del tiempo que le quieren poner, si son 12 horas o 48, etcétera, y que después hace como un diagnóstico de cómo se comportó el corazón, sobre todo el pulso cardíaco. Para ver si es normal. Digamos. Exactamente, para ver si hubo algún tipo de arritmia, etcétera, etcétera. Bueno, eso era lo único que faltaba terminar de hacer hoy. De todos modos, el alta ya está dada, digamos, garantizada por los médicos. Hay un tuit de hace un rato de Guado de Pedro, diputado nacional Frente para la Victoria, que dice dijo? Cristina vuelve. Ah. Así que, bueno, esperamos que en algún momento se haga la reaparición pública de la presidenta, que no se muestra en público desde hace ya varias semanas. Y bueno, y hay, como te imaginarás, 20.000 especulaciones acerca de, por un lado, cómo va a volver, o sea, cómo va a ser la escenificación de esa reaparición. Sí. Queda claro que ella no va a poder viajar en avión durante un tiempo. Los médicos le han dicho que ella tiene que reincorporarse al trabajo de manera gradual, lo cual obviamente no es fácil, porque para un presidente decir, bueno, este tema me ocupo, este tema no, Claro. es complicado, digamos, es complicado para cualquier Y persona. sabiendo cómo es Cristina, que se ocupa de También, todo. que se ocupa de todo. Se habla también de algún tipo de reformulación, digamos, del gabinete, reasignación de tareas, también para aliviarle un poco el peso decisorio a la presidenta, que toma ella personalmente muchas de las decisiones que se ejecutan en el gobierno. Esto no necesariamente tiene que ser así. Puede haber más autonomía y más delegación en ministros o en el jefe de gabinete o en el secretario general de la presidencia, en quien ella decida para que se tomen las decisiones. Y hay también muchas especulaciones sobre la perspectiva que vendrá después del anuncio, o sea, si hay un anuncio de un cambio de gabinete, correcciones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? También tiene... ¿Qué pasa, Magallanes? Perdón. Sí, no, pero dígame. ¿Se imagina cuando Cristina esté de regreso y diga, ármeme una reunión con los intendentes del Frente para la Victoria? Va a tener que hacer la reunión en la cabina de un locutorio. No le quedó ninguno. No se crea. No sé si se están crea así. que la semana pasada se juntaron como 90. No me digas. Sí, claro. No se asuste tampoco, digamos. O sea,
Traidores. Pero por lo pronto, por un mes no va a poder viajar ni Sí, en no avión va a ni en poder helicóptero, va a permanecer en Va a Olivos. tener que atender seguramente en Olivos y bueno, y ahí se esperan algunas decisiones, hay muchos rumores y versiones. La verdad que todos los rumores y las versiones que uno escucha en este momento son todos esos, puros rumores porque la única que sabe exactamente qué va a pasar es la presidenta. Clarísimo. Gracias, Nathan.